Bien, amigos y amigas, ya tenemos, Camilo, como unos 3, 4 programas, 5 programas, hablando de las indulgencias, porque le hemos dedicado tanto tiempo a esto, tanto entre comillas, que no es suficiente, porque esta oportunidad del Año Santo no puede pasar en blanco en la cristiandad. Por eso, y este programa es pastoral, hemos dedicado este tiempo a las indulgencias para que ni los grupos ni las personas tomadas individualmente dejen de ganar la indulgencia plenaria, el perdón del Señor. Vamos a hacer un programa hoy sobre un prurito que existe, un prejuicio que nos han puesto en la cabeza, enemigos de la iglesia. Pero no vamos a pelear con los enemigos de la iglesia, no. Vamos a aclarar verdades, no en sentido de pugna, no, sino dentro del eje de la caridad, de la comprensión, del cariño. O sea, no hay personas de segunda en el mundo. La Biblia lo dice, San Pablo lo dice. En Dios no hay acepción de personas. Camilo, ¿recuerdas? Claro, clarísimos. Y la salvación vino para todo el mundo. Esa no fue la discusión, la gran discusión de San Pedro y San Pablo. Ya habiendo recibido el Espíritu Santo y discutiendo si se dedicaban solo a los judíos o también eran a los gentiles. ¿Por qué? Porque el ser humano interpreta de una manera a veces inadecuada las cosas. Por eso el Espíritu Santo va enseñando. Cristo vino para todos, claro, no para los judíos y para los gentiles. Claro, para todo el mundo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Puso líder para los judíos y líder para los gentiles. Bueno, la pedagogía de Dios. Lo mismo pasa con estas situaciones en la iglesia de buena fe. Muchas personas en el mundo de buena fe, muchas personas no están dentro de el alma de la iglesia católica. No están en el cuerpo místico. En el cuerpo místico, pero son hijos de Dios. Y la salvación o no de ellos es asunto de Dios. Es asunto de Dios. Es como los que no son ni siquiera cristianos, tienen la ley natural. Ya es la conciencia de cada uno. Ya la conciencia. Cristo murió en la cruz por creyentes y no creyentes, por bautizados y no bautizados. Ahora, que en el misterio de la economía divina hubo unos llamados al bautismo con un fin especial que Dios nos lo revelará, pero no más santos somos, no más santos. Entonces, bueno, en ese sentido vamos a hablar de acusaciones falsas contra las indulgencias. Listo, Orlando, pues podríamos hacer una serie de programas, yo creo que inclusive más extensos y más numerosos de lo que fue las indulgencias. Ya. Aquí no vamos a hacer un juicio, aunque queda pues implícito también, no vamos a, sí, pero no es el propósito. A lavarnos las manos, pero el asunto queda implícito porque nosotros tomamos un personaje histórico en unas condiciones históricas. No vamos a señalar un comportamiento o a publicar una serie de acusaciones o de señalamientos, no, lo que vamos a hacer es tomar de la historia lo que existe al respecto de un personaje que fue la raíz de un conflicto. Nace en el año 1483, en esa época toda Europa era católica, 70 millones de europeos más o menos. Y para la época posterior a la revolución de Lutero, voy a explicar también por qué no es conveniente utilizar el término reforma. Después de la revolución de Martín Lutero, la iglesia en Europa, el catolicismo, había perdido 20 millones de fieles. De 70 a 50 se perdieron 20 millones de fieles. Una decisión pavorosa. O sea, fue una apostasía muy grande dentro de la iglesia. Entonces, es un contexto muy importante, porque no estamos hablando todavía de América, la evangelización de América, donde muchas almas se conquistaron a partir del apostolado que hizo España, que también hay mucho de providencial ahí. Y mucha leyenda negra. Y mucha leyenda negra también. Otra serie de programas que podríamos hacer. Sí. Pero la raíz del conflicto está ahí. En ese contexto finales del siglo XV, cuando nace Martín Lutero, y una serie de elementos, digamos, muy particulares. Por ejemplo, había finalizado la Guerra de los 100 años,
que fue entre 1337 a mediados del siglo XV. ¿De los 100 años o de los 30 años? No, de los 100 años. De los 100 años. Sí. La Guerra de los 100 años duró de 1337 a 1453. Ajá. Viene también en ese siglo, en la primera mitad, a mediados del siglo XIV, la peste negra. Claro. Más o menos por el año 1346, llegando al 1350. Fueron que casi 5 o 6 años de peste negra. La Guerra de los 100 años, la peste de esos 5 o 6 años y la decadencia del Sacro Imperio Germano, ¿cierto? No solo diezmó la población, sino que dinamitó y afectó profundamente en los cimientos todo el establishment y toda la constitución social y política, ¿cierto? Entonces, eso es un contexto, digamos, rápido, general, de lo que había de materia prima para que Martín Lutero empezara a trabajar su revolución. Camilo, y eso implicaba también una cierta mediocridad en muchos clérigos. Claro, había una decadencia brutal. Entonces, por ahí como era que la también... decadencia de la Edad Media. Es que ese elemento entra después porque muy joven aún, Carlos V, el emperador, recibe en sus manos y hay algo de inexperiencia, obviamente. Yo creo que para el momento de la reforma, Carlos V, el emperador, debería de tener alrededor de unos 25, muy 27 joven, años. Joven, gran católico. O sea, recibió, joven, tenía la mitad del mundo en sus manos. Claro, en mis imperios nunca se oculta el sol. Nunca se ocultaba el sol, o sea, exacto. El hombre tenía en sus manos más de medio mundo, Así si no era casi todo el mundo, Así en el sentido de lo que existía pues de civilización. Claro. No vamos a entrar ahí a la discusión porque perfectamente Carlos V hubiera podido colocarle freno a este monje que él señaló en algún momento pues como, digamos como a la vera del camino y no algo muy esencial. Camilo, hay que comentar esto en virtud de que el programa nuestro tiene un eje mariano para Jesucristo. Entonces, el tema de pronto parece un poco raro, pero no lo es, porque hay que entender que precisamente cuando se baja el nivel de calidad cristiana, aunque se siga siendo cristiano, cuando se baja el nivel de oración y el mundo se va ganando, el mundo va mundanizando, empleemos el término a modo de pleonasmo, el mundo va mundanizando a gran parte del cristianismo, vienen los errores y esa cosecha del error surge porque no hay profundidad. Sí, y cuando analizamos el proceso de apostasía de Martín Lutero, como bien podríamos hacer un programa sobre el proceso de apostasía de Judas. También. Yo me acuerdo haber hecho un retiro espiritual y el predicador nos habló sobre el proceso de apostasía de Judas. O sea, no fue de la noche a la mañana que Judas dijo, Señor, voy a traicionarte y entregarte. No. Y vamos a ver que este personaje, Martín Lutero, en las cuales las circunstancias son fértiles, porque había un desprestigio del clero y un desprestigio de la clase, o sea, la sociedad temporal y la sociedad espiritual estaba desprestigiada. Era la decadencia de la Edad Media. Estaba apareciendo en el horizonte el Renacimiento, ¿cierto? Entonces, el hombre estaba apegado de una manera desordenada a los bienes materiales y a los placeres desordenados. Claro. Eso los dispuso volitivamente, la voluntad estaba dispuesta para asumir ideas que justificaran sus actos. Eso es muy importante. Claro. Porque en medio de este contexto de decadencia aparece Martín Lutero. Entonces, lo que nos ha vendido la leyenda rosada es que Martín Lutero, a partir de una circunstancia, estaba en la noche, dicen que a las tantas gritó, Santa Ana, Santa Ana, auxíliame y seré fraile, nos dice la leyenda rosada, por no decir dorada, de Martín Lutero. Casi un rayo lo parte por el medio
y entonces hizo una promesa a Santa Ana de hacerse religioso. Santa Ana lo libró de todo peligro y se hizo religioso. Pero no fue tanto así, porque tenemos testimonios de la época. Uno de sus secretarios y amanuenses, Dietrich Veit, me disculpan los que tengan dominio del alemán, Claro. el mío no es muy básico, es pésimo, pero por lo menos el nombre es claro, era uno de sus secretarios y amanuenses, Dietrich Veit, dice lo siguiente: su vocación religiosa no tuvo propiamente un origen piadoso. Oído. Por un singular consejo de Dios me he hecho monje a fin de que no me arresten. De otro modo habría sido fácilmente arrestado. Pero así no pudieron, porque toda la orden se ocupaba de mí. ¿Cuál orden está haciendo referencia Martín Lutero en una biografía publicada en 1912 por Werke y Hermann Bonhaus al respecto de el origen de su vocación? Hay que tener muy en claro lo siguiente, y esto nos lo recuerda el padre Luigi Villa. Esto lo estamos aclarando por lo siguiente. La idea religiosa, cuando nace de los hombres, va a estar abocada a los errores que quiera. Nosotros no podemos manejar la fe en predicaciones de hombres, porque nuestra fe tiene un fundador. Nuestra iglesia tiene un fundador que es Jesucristo. Y Jesucristo es verdadero hombre y verdadero Dios. ¿Qué hicieron nuestros apóstoles? Interpretar la doctrina de Cristo. Pero a lo largo de la historia han resultado líderes pseudo religiosos que, basados en sus propias ideas, siembran corrientes, fundan corrientes de pensamiento. Ese es el origen de los grupos que no son católicos. Así es, tal cual. Y hay un jurista contemporáneo de Martín Lutero, Dietrich M., que realiza un estudio sobre Lutero en el año 1483, y en función de esos escritos de él, el padre Luigi escribe algunos textos sobre Martín Lutero y dice lo siguiente: hay que tener presente que Lutero ya se había batido en otro duelo cerca de Erfurt, del cual había salido malherido. Pero con este segundo duelo, en el cual mató a su compañero de estudios, Jeremy Bunz, la situación se precipitó. Lutero entonces, para escapar a la condena a muerte, fue a su protector y amigo, un tal llamado Johannes Braun, que era un vicario colegial, para pedirle consejo. Eso fue en junio de 1505. Braun, su amigo, lo instó a entrar en una orden religiosa para que evitara un proceso judicial. Miremos entonces por dónde. Entonces, ese es el inicio de la vocación religiosa de Martín Lutero. Sí, yo de providencial a eso le veo poco. No. Dígame que es circunstancial. Esto es providencial. Eso es un segundo duelo, o sea, para uno batirse en un duelo en la época, este hombre ya llevaba 2 duelos y en el segundo pues mató a su compañero de estudio, o sea, el asunto fue complicado. Entonces, ¿cuál fue la recomendación? Mire, ingrese a una orden religiosa para que evite un proceso judicial. Y así Lutero entonces, ese 17 de julio de 1505, ingresa en el convento de los eremitas agustinos, entonces cubierto por el famoso y conocido derecho de asilo, de tal manera que si yo tenía algún proceso legal pendiente, cuando entraba en una orden religiosa, la orden religiosa asumía responsabilidad sobre el sujeto y separaba el proceso judicial. Eso quiere decir... Muy fácil escamparse así. ¿Por qué fue que entró aquí el personaje? Entonces digo yo lo siguiente y hago el paréntesis: ¿por qué no llamarlo de reformador? Porque quien reforma está queriendo mejorar. Claro. Y vamos a ver aquí poco a poco en este y en el siguiente programa, si es posible, que aquí no hubo un deseo de mejora, sino de destrucción. Y lo dice explícitamente en sus cartas, que fueron innúmeras las cartas que escribió, y los biógrafos y asesores y sus cercanos compañeros en la época. Fue así entonces como, pues no parece que por un discernimiento vocacional haya llegado hasta los agustinos. Otro mito que hay que tirar de borda, que se hizo muy popular en la época y hasta hoy se mantiene en algunos rincones, de que era un hombre de origen muy humilde, que su madre recogía leña para cada comida.
pues ya había estudiado Derecho. O sea, para que el papá lo pudiera mandar a estudiar Derecho, necesitaba unos buenos pesitos en el bolsillo. Claro. Y los biógrafos contemporáneos de Lutero afirman que obviamente él pertenecía a una familia acomodada. O sea, de humilde origen, no tiene mucho, humilde pues digamos económicamente, entonces también no era un hombre así mesiánico como a veces nos lo quieren presentar. El caso es que en algún momento llegó a decir, fruto de sus grandes escrúpulos, de los cuales sufrió durante toda la vida, que le tenía más miedo a Cristo que al demonio. Entre comillas, cito el texto. Porque para este religioso, ya siendo agustino, Dios era más bien un juez y un verdugo más que un padre misericordioso. Decía Lutero, abro comillas, ¿estaré desde la eternidad irremediablemente destinado al infierno? Se preguntaba constantemente. Y decía, esto textual, voy a abrir comillas y cito la fuente para que nos quede claro pues que aquí no hay comentarios particulares. El mismo Berke, que creo que ya lo había yo anunciado, que hace un trabajo autobiográfico de Lutero, Berker, Hermann Baus y Weimar en 1912, el texto inclusive se puede encontrar en internet, citan de Lutero lo siguiente: al solo nombre de Jesucristo temblaba yo de pies a cabeza. Cuando yo estaba en el monasterio, era tan enemigo de Cristo que si veía una escultura o pintura que lo representase colgado en la cruz, me aterrorizaba, de manera que cerraba los ojos y hubiera preferido ver al diablo. Cierro comillas. Biógrafos, no biógrafos propiamente de ultraderecha o revisionistas, no, ni siquiera católicos, ni siquiera católicos. Y el padre Alfredo Sanz nos va a dar otra cita muy interesante al respecto de es como la espiritualidad alemana de por entonces se movían las aguas y cuál es, para ampliarlo, lo que era el contexto. Dice el padre Alfredo Sanz, no deja de resultar curioso que mientras el jocundo renacimiento italiano, por el pincel de sus pintores y el verbo de sus poetas, entonaba himnos jubilosos a la alegría de vivir, aquí vemos entonces la esencia del Renacimiento, cómo está dinamitando los fundamentos del espíritu medieval donde Dios era el centro de todas las cosas. El cielo alemán siguiese aún encapotado con tristes presentimientos. Claro, en el fondo ese cielo encapotado es todo el ambiente que se va condensando para recibir a este revolucionario de Martín Lutero. El hombre germánico del otoño medieval, entonces va poniéndose la Edad Media. Este hombre germánico tenía conciencia vivísima del pecado. Se pecaba mucho y como la fe en Dios estaba profundamente arraigada, surgía inevitablemente el remordimiento que de suyo puede conducir al arrepentimiento, a la confesión y a la reconciliación con Dios. Hago un paréntesis aquí interesante porque si la situación era así en Alemania, no lo era en España. Porque en España se hizo una reforma, ahí sí una reforma profunda. El cardenal Cisneros, de la mano de Isabel la Católica y Fernando, hicieron una reforma fortísima en los monasterios, en los seminarios, reformando la educación moral, académica, espiritual de los religiosos y los sacerdotes, reformaron las costumbres del pueblo español. En España no entró el Renacimiento. Camilo, dejemos aquí ya, porque se nos agotó el tiempo, pero demos una explicación. A ustedes seguramente y a nosotros se nos ha cerrado este tema en el programa tradicional A Jesús por María, pero hay una coyuntura. En esta época de la indulgencia plenaria, Año Santo, van a saltar voces extrañas diciéndonos que eso de las indulgencias es un negocio, porque miren que Martín Lutero peleó con la iglesia por el negocio de las indulgencias. Nos van a molestar el pensamiento santo de las indulgencias. El origen no es el que se nos ha contado. El origen de las indulgencias, terminemos con esto. Lutero lo dice claramente en uno de sus textos biográficos. Yo no impugno la inmoralidad y los abusos.
sino la substancia y la doctrina del papado. O sea, aquí no están las indulgencias, todo el caso de Julio II, que lo vamos a citar después en nuestro programa. Dice él, yo nunca dejé de atacar las dos columnas del papado. ¿Cuál era el centro del ataque de un monje revolucionario de apóstata llamado Martín Lutero? Los votos monásticos y el sacrificio de la misa. Ahí está, entonces dejemos allí. Y bien, amigos y amigas, ya al despedirnos quisiéramos recordar de manera muy comedida el que en ABA Comunicaciones podemos transformar todas aquellas cintas de Betamax, de VHS o de casetes de sonido que contienen momentos familiares, momentos para el recuerdo, matrimonios, primeras comuniones, conferencias, en fin, pasar todos estos contenidos a los formatos modernos, a las memorias, a las USB, y no dejar que se pierdan aquellos bonitos episodios que quisiéramos conservar. En ABA Comunicaciones hacemos todo esto. Igualmente ofrecerles nuestro estudio de grabación para que puedan elaborar sus contenidos, sus montajes, sus audiovisuales, sus comerciales, en fin, lo hacemos de manera profesional y con muchísimo gusto. De la misma manera ofrecerles hermosos libros en su contenido, también almanaques para este año muy prácticos con el señalamiento de las celebraciones de la Iglesia. También quisiéramos recordar de manera muy comedida la campaña de nuestra Iglesia Católica en Medellín a través de la Liga de la Misa. No hay mejor felicitación para una persona que haya obtenido un grado, un empleo importante, una gestión bastante destacada, en fin, un cumpleaños, unos grados, tantas situaciones buenas, pues que felicitarle con un bono de la Liga de la Misa. Esto queda no solamente en el recuerdo, sino que queda en el corazón de Dios, porque la Santa Misa es el mejor regalo, el inapreciable regalo para una persona que estimamos, o también para expresar la solidaridad con una persona que tiene un duelo. Justamente la Liga de la Misa es la mejor manera de interesarnos por la otra vida de un difunto. La misa tiene un valor infinito y qué bueno rescatar las almas del purgatorio a través del sacrificio eucarístico. No es un negocio, es un verdadero apostolado. A Nuestra Señora le decimos con inmenso cariño. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. El rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín.